Saludos y bienvenidos una vez más al Círculo exclusivo de GW5 Studios, donde yo me siento aquí y Gaby señala a la cámara que tengo que mirar. Pero lo que no entiende es que yo estuve todo el tiempo mirando la cámara, que él me señala que yo mire. Bueno, ya estrenamos, ya pasamos el primer programa, aquí estamos en esta segunda edición. Hoy tenemos un programa muy especial. Pero no sin antes dejarles saber que este espacio es para profundizar, es un espacio para acercarnos a las cosas que a lo mejor no son tan fáciles de procesar muchas veces o de mirar. Y para eso estamos aquí. Yo soy Eric Rodríguez, mejor conocido como Chicho, en el control, el capitán de la nave. Ahí está allá al frente el caballero, el único, el señor Gaby de GW5, el hombre con las batatas más sólidas del mundo. Hoy hago hincapié en esto porque el que sabe, que como esto va a ser exclusivo aquí, Gaby está conmigo. Entonces, tengo dos invitados espectaculares. Uno que muchos de ustedes conocen ya y el otro que si no lo conocen lo van a conocer hoy porque son personas que quiero un montón y que compartimos filosofías similares, creencias similares y si no, cada uno trae su verdad y no cancela la del otro. Y eso es una cosa bien nítida que yo tengo en este círculo, que son gente que nos nutrimos y de esto se trata este espacio y este programa para ustedes. Así que aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a Ricardo Ramírez, que está aquí conmigo hoy. Ricardo, muchas gracias nuevamente por venir. Saludos, Eric. Gracias a ti por invitarme de nuevo a este coloquio informal donde compartimos ideas y nos nutrimos de ellas. Y el tema de hoy es un tema que tú y yo hemos hablado mucho y estamos con una persona que tú y yo queremos mucho también. Definitivamente. Y que es un tipo que este tema lo toca muy de cerca. Entonces aprovecho la oportunidad de presentar a un individuo que más que un amigo es como si fuera un hermano, tanto así que cumplimos el mismo día. Y yo le dejo claro a la gente que él es mucho más viejo que yo, pero mucho más viejo que yo, pero mucho más viejo que yo. No solamente es como si fuera mi hermano, sino que soy súper fanático de su música y del trabajo creativo que hace muchos años. Lo admiro un montón, lo quiero un montón y está aquí con nosotros porque también está en el círculo y profundiza y se atreve a mirar esas partes de nosotros que muchas veces nos dan miedo, pero si las transitamos, mira, estamos ahí donde tenemos que estar. Así que mi querido amigo, no sé si decirte Osvaldo, si decirte como te dicen en el taller, o decirte Macoyo. Mi querido amigo Macoyo. Macoyo, ¿qué está pasando? Saludos. Hola, Eric. Qué bueno que me invitaste a tu nuevo programa, a este óvulo de tertulia. Este óvulo de tertulia, Sí. este círculo. Este círculo. Mira, Macoyo es... me acuerdo, yo conocí a Macoyo ya y era bien fanático de Ícaro Azul. Hacen un Hayares y en ese Hayares de Ícaro Azul hacen los petardos. Bueno, paramos, ¿no? Literalmente, Sí, para Ícaro Azul empiezan los petardos. Los petardos sale en Mi Verano con Amanda también y ahí fue como... también para mí fue una experiencia de meterme más en la música de los petardos. Mientras tú ibas haciendo la música yo seguía enganchándome a los petardos, me parecía espectacular y siempre ha sido espectacular. Y en pandemia sale tu proyecto como solista. Antes de la pandemia Ya había, empezado, ok. Sí, fue como que sí, fue una pues, de esas coincidencias entre comillas. Todo se alineó para que saliera obligado. Sí, no, fueron cambios de tiempo y ya me estaban llegando las ideas de hacer algo diferente y pues pasaron un montón de cosas que fueron casualidad, pero que estaban alineadas con todo lo que venía. Y aunque hablamos los temas que hablamos y profundizamos con ellos, los petardos puede tocar algo superficial en algunos momentos, dar pinceladas a eso que venía después. No, inclusive el disco de Ziggy Traki ya hablaba de muchos temas. Lo que pasa es que era como que un poquito más sobre la política y sobre, o sea, no era tan íntimo, era más extrospectivo, pero como quiera tenía, porque Ziggy Traki representaba la psiqui, track era la vibración, el sonido, y ki es el chi o el ki, es la energía vital en la
la cultura asiática. Y básicamente pues, unimos eso al concepto de los petardos. Pero si tú escuchas muchas de las canciones y la carátula es lo que está pasando hoy en día. Está el titiritero manejando a la izquierda política y manejando a la derecha, bueno, ideológica, no política, porque está de todo. Y está el código ahí en el nombre, pero no todo el mundo lo hubiera visto si tú no lo explicas. Sí, no, era como yo siempre he pecado por hacer cosas en metáforas o en símbolos y después me enfogono porque la gente no lo entiende. Y yo mismo no lo entiendo bien. Eso pasa. A mí lo que me interesa, ¿verdad? En el caso del tema de hoy, te invito a Ricardo, aparte porque hemos tenido estas conversaciones en otros momentos y parecen, son muy enriquecedoras para nosotros. Creo que también es parte de esas cosas que la gente dice, mano, a mí me encantaría algún día sentarme con ustedes a hablar. Y bueno, ahora mismo prácticamente usted que nos está viendo es como si estuviera sentado aquí con nosotros en esta conversación. Y porque hoy el tema, me quiero enfocar mucho en la sombra, ¿verdad? Y en la noche oscura del alma, que es parte de este proceso, ¿verdad? Y cuando miramos estas sombras, pues caemos automáticamente en algún momento de esa mirada profunda, de ese trabajo, caemos en esa noche oscura del alma, o esa noche oscura del alma nos presenta de alguna manera u otra o nos pone en atención a esa sombra, o nos pone uno a uno con ella. Exacto. Y te lo menciono un poco de manera breve la trayectoria porque el Chango, ese tu primer disco en solitario. El primer disco que hice, exacto, cuando empecé a hacer la parte. Pues va por esa línea un poco de la... No, literalmente yo siempre, como tú dices, he jugado con los temas y ya conocía, por ejemplo, a Carl Jung sobre el trabajo de sombra, pero nunca me había puesto a trabajar algo en conceptual, ¿sabes? Completo, hasta que empecé a hacer el Chango. Lo que me triguió, por decirlo así, como que me impulsó a empezar a trabajarlo, fue que leí la historia, no quiero hacer la historia larga, pero sobre los indios norteamericanos, sobre un mito que ellos tienen de un cuervo que se miraba en el reflejo del agua, y el punto es que del cuervo representa la sombra, porque la historia es larga. El punto fue de que ahí caía la información de Carl Jung y todo eso. Y yo dije, pero en Puerto Rico no hay cuervos, pero sí hay chango. Entonces, en vez de utilizar un cuervo, pues traté de hacerlo algo más de lo que es Puerto Rico, pues utilicé el chango. Entonces, el chango es el que representa ese llamado a buscar o a enfrentar la sombra. Entonces, yo traté de buscar máscaras de pájaros, pero lo que se me hizo fácil fue conseguir una máscara del Plague Doctor, del doctor de la plaga. Pero todo eso fue antes de la pandemia. Wow. Y cuando yo saqué el disco fue exactamente cuando explotó la pandemia y yo estaba haciendo un disco sobre trabajo de sombra con una máscara del doctor de las plagas en plena pandemia y enredándome con la gente por ahí porque no estaba de acuerdo con nada de lo que estaba diciendo. Cuéntame un poco de esto porque esto me parece interesante porque yo creo que yo no había escuchado estas historias ahora que también me entero de que eres los Simpsons de Puerto Rico porque ya viniste a predecir que venía la pandemia y nadie se dio cuenta. Espérate, predecir significa que uno tenía conocimiento previo. Claro, tú eres Macuyo y Bueno, tengo que admitir, bueno, si ya que podemos pasar un poquito más del mainstream y al otro. Sí, dale. Sí habían hablado de que venía la pandemia, inclusive el COVID-16, 17, porque lo habían movido años. Pero pues, yo sabía que habían hecho ya ¿cómo se dice? Un simulacro en el 2018. Pero pues llevaban tantos años jugando con los coronavirus desde los 90 que ya uno dice, eso no va a pasar. Pero cuando pasó, pues
tampoco fue como que, ay, no me lo esperaba porque yo sabía que venía. Lo que se me hizo bien fuerte fue como que enfrentar la disonancia cognitiva de la situación ante el miedo, como mucha gente cambiaba su personalidad. Pero eso fue parte del enfrentar todo lo que estaba escribiendo y viendo en mi proceso de hacer el disco del Chango sobre el trabajo de sombra, pues me ayudó a entender cómo las personas empiezan a crear esas evasiones, esos escudos, esa disonancia en base a sus sombras. O sea, a todo lo que tienen escondido. Y llega el momento en que dejé de tratar de convencer a las personas que está mal. Porque ya eso lo entiendo, pero en ese momento todavía era conflictivo. Sí. Que eso es parte de los petardos, eran más conflictivos. Era como que, esto está mal, tienes que hacer esto. O mira, la burla que a veces uno hace doble sentido o para tratar de exponer algo que tú sabes que está mal. Pero no, ahora es como que no, cada cual tiene su proceso. Y cada cual tiene que llegar por sí mismo. Lo único que uno puede hacer es hacer lo mejor que uno puede con uno mismo para levantar esa vibración y que esa frecuencia sea la que por osmosis espiritual entres ese conocimiento a otras personas y esas otras personas también pasen de su conocimiento a ti, porque nada en la vida va por un lado. Todo es un toroide, todo es dar y recibir. Y entonces tú creces con ellos y ellos crecen contigo. Esa soberbia, eso de pensar de que yo estoy en un mejor lugar moral porque yo entiendo mejor la situación, eso no existe. No, o sea, todo el mundo está donde tiene que estar y quién sabe, tú entiendes X, pero tú necesitas de la Y de él para Y. Entonces hacer el cuadrado completo. Bueno, aquí está el ejemplo vivo en todas estas cámaras. Todas estas cámaras están de alguna manera u otra tomando, ¿verdad?, información de la verdad que está sucediendo aquí. Pero ¿cuál de esas cámaras tiene la información correcta? Todas están aportando a algo más grande y todas están recogiendo la información desde donde la ven y cómo la procesan. Y eso va a un control allá. Y hay una persona en Master Control, Tito Batata, Gaby, que está ahí dándole duro a ir cambiando y ponchando. Y en un momento eres tú, pero siguen todas al servicio de esa gran verdad. Y eso es una cosa que a veces no tomamos en cuenta. Si yo tengo un florero aquí en el medio, ¿qué cámara me está dando la imagen verdadera? Toda. Desde un punto de vista diferente, un ángulo diferente. Es que esa es la verdad, ¿sabes? En el eterno ahora, lo que realmente existe, o sea, que es el eterno ahora, son puntos de vista. That's it. Ya no está. es, ¿sabes? Y la verdad, pues, es de ese punto de vista, de ese instante eterno, pero en ese eterno, pero siempre siguen siendo una secuencia. O sea, es como que, porque después sigue y va evolucionando y tú vas creciendo, pues lo que te hace crecer, pues amplía esa conciencia. Esa es otra de lo que, hablando de la soberbia, y perdona que me vaya un poquitito, pero ya que estamos hablando de la sombra, la otra cosa es que siempre nos han enseñado a ser lógicos. Y la lógica es esto, y la lógica es esto, y especialmente, ¿cuántas peleas no hemos tenido con pareja por ser lógicos? Porque el problema es que la lógica, o sea, nosotros no podemos ser tan creídos de que la verdad es un cuadrito de la lógica que yo tengo en un cerebro que es insignificante ante el universo. O sea, si yo quiero entender un poco más, tengo que abrirme, pues entonces vamos a llamarlo la lógica universal, la fuente. Porque mis ojos solamente llegan a lo que mi conciencia llega. Y expandir es tratar de alcanzar más allá de lo que mi conciencia llega. Entonces, el problema de esa expansión, como es el orgullo, como es el ser una persona bien lógica, te hace ser orgulloso porque tú tienes la verdad.
porque es lógico. Pues eso es un bloqueo, eso es una disonancia que no te deja llegar más allá de donde llega tu conciencia. O sea, los ojos míos llegan del alma, o la pineal y todos los sentidos llegan hasta allí. ¿Y cómo yo puedo llegar allá? Pues entonces tengo que empezar a desarrollar mi multidimensionalidad. Y eso es conectar con la, vamos a hablar, lógica universal, entre comillas. Porque en la lógica universal, dos cosas pueden ser contrarias, aunque sean lo mismo. Y las dos son verdad. ¿Entiendes? Entonces, esa es una de las cosas que yo digo, ahí caemos un poquito en lo de la noche oscura del alma. En el momento en que tú destruyes el ego, pues empiezas a darte cuenta de que la lógica es solamente un momento en tu existencia en que fue tu verdad. Pero tú tienes que ser súper flexible para poder empezar a aceptar otras verdades. Y ahí es que se pone entonces la cosa interesante y tú tienes que decidir, ok, yo voy a hacer esto. Yo le digo a cualquier persona que me hable sobre el trabajo de sombra, cuando uno da el paso a enfrentar su sombra, prepárate que lo que viene es pandereta, aleluya. Y no es para dar miedo, es todo lo contrario, pero es un proceso de sanación súper incómodo. Súper incómodo. Ricardo, te voy a donde ti porque si quieres comentar algo o si quieres entrar ya. Bueno, es interesante que se traiga el tema de la sombra, porque obviamente forma parte de la estructura así, de lo que Jung trata de traer dentro de su psicología analítica, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale esa sombra? ¿Qué es la sombra? ¿Okay? Obviamente, Jung está sostenido sobre la posibilidad de que el ser humano pueda llegar a individualizarse. Y el proceso de individuación, como él le llama, que no es otra cosa que el que seamos capaces de que florezca una individualidad que sea auténtica y única, que no esté amarrada con los constructos sociales que nos están rodeando continuamente, ¿ok? Pero para que eso ocurra, Jung plantea que es necesario reconciliar los opuestos que se dan tanto en nuestro mundo consciente como en nuestro mundo inconsciente. Y hay dos aspectos que dice Jung que tienen que ser reconciliados. El primero es la máscara, que es nuestro ego externo, aquel que está lidiando con la sociedad y con todos aquellos que nos rodean. Y la sombra, que es todo aquello que nosotros rechazamos, escondemos, lo pasamos al inconsciente porque no están de acuerdo a la imagen idealizada de nosotros mismos frente al mundo externo. Lo otro que tiene que ser reconciliado es lo que Jung llama el animus y el ánima. Animus es el aspecto femenino de nuestra naturaleza y el ánima es el aspecto masculino de nuestra naturaleza. ¿Cómo entonces lograr que, por ejemplo, un hombre integre dentro de su personalidad los aspectos femeninos de su propia naturaleza, como lo son, por ejemplo, integrar la bondad, el amor, la delicadeza, la intuición? O como una mujer, integrar dentro de su personalidad los aspectos masculinos de su propia naturaleza, como son la lógica, la energía, el poder, etcétera, etcétera. Es un trabajo de poder integrar ambas para que pueda surgir esa individualidad que es plena. Y según Jung, solamente en la libertad y en la plenitud de esa individualidad es como podemos accesar al ser trascendental que somos cada uno y que es nuestra verdadera esencia, ¿ok? El problema es que en el proceso
se produce una tensión terrible, al cual entonces Jung llama la noche oscura. ¿Por qué? Porque obviamente para enfrentar ese dilema tenemos que romper con viejos paradigmas y podemos caer en una condición mental que podríamos incluso llamar lo que Nietzsche llamaba el nihilismo, donde perdemos todo sentido porque ahora nuestro ego está en sufrimiento, ¿okay? Porque se está desintegrando ante la realidad de eso que tenemos en el interior. Que es un proceso actual. Ahora mismo esta parte nihilista más que nunca está como presente en muchos aspectos de lo que estamos viendo en la sociedad. Claro. De la misma manera que hay mucha gente haciendo un proceso de mirada profunda, pero también hay como líneas muy no muy marcadas entre un proceso de mirada profunda o amor propio que a veces se está perdiendo en el narcisismo o en el trabajo ese de yo lo sé todo, muy mental, y la otra parte de no sé qué hacer con esto me supera, pues me desconecto totalmente, ya no me importa, eso ya es nada. Escapismo. Ya, Eso totalmente. Sí, la evasión, sí. El problema es que el escapismo, ¿qué hace? Seguir echando la basura por debajo de la alfombra. Por algún lugar tiene que salir. ¿Okay? Esa es la razón por la cual tantas personas reaccionan como reaccionan ante los acontecimientos de la vida con conductas que son detrimentales para ellos y para los demás. ¿Okay? O de la otra forma como se manifiesta es a través de la proyección. Yo veo en los demás y reflejo mi propia sombra. Especialmente en aquellos que están discriminando contra todos los demás. Eso es una simple y profunda proyección de lo que está escondido dentro de nosotros mismos. Y eso es como una válvula de presión. El problema es que según se va acumulando, porque el ego evita perder dominio, esa presión se va acumulando hasta que revienta por algún lado. ¿Cómo puede reventar? Un diagnóstico de enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido que lamentamos profundamente, la pérdida de los ingresos que sostienen a nuestra familia y entonces se provoca una crisis terrible, ¿ok? Que nos obliga entonces a redirigir la conciencia hacia adentro. Bueno, cuando termine. Sí, adelante. Que de lo que estás hablando, me acordé de que muchas veces cuando hablo del tema, la gente me pregunta, y primero qué bueno que explicaste lo de la sombra, porque empezamos a hablar como si... Sí, random. O sea, como si ya, o sea, el tema ni siquiera lo habíamos explicado y ya estábamos... Claro, por eso pasa Ricardo, pues yo, si hay una persona que puede caer en centro, Ricardo, no, y es que sí, gracias por anclarnos. Pero... una de las cosas que me preguntan es, por ejemplo, lo que dice, pero ¿qué tiene que ver mi tía si se murió o el carro si se me dañó con que yo tenga encerrado la sombra? Si yo soy yo y eso es eso. Y mismo Carl Jung lo que busca es la individualidad, porque nunca nos enseñaron la conexión que existe entre nosotros energéticamente. Y es algo que literalmente es para mí es una de las cosas más importantes para poder sobrepasar y para poder pasar la noche oscura para todos. Lo primero que uno tiene que romper es primero con la educación que nos dieron y qué significa realmente esa conexión que nos une a todos. Y pues muchas veces estoy hablando con personas que son bien científicas, bien lógicas, y yo no les puedo hablar como de, léete The Secrets, porque ese es el libro del Kumbaya para los que quieren creer en la conexión. Y ese es como que yo soy un hippie y esto es lo que resuena conmigo. Y es perfecto. Pero en el otros casos que la gente necesita, especialmente yo era uno de ellos, lógica, yo necesito, explícame. Entonces es como que tengo que explicarle, ok, vamos un poquito de Tesla y vamos a hablar un poquito de frecuencia. ¿Sabes? Entonces hay que decirlo, todos son frecuencias. Yo le digo, mira, cuando tú piensas en algo, ¿qué hace el cerebro? Produce una hormona, ¿verdad? Y esa hormona produce una emoción y esa emoción te hace reaccionar.
pues todos van escalados. Pero ¿de dónde llega el pensamiento? ¿Tú lo produces o viene de afuera? Esa es una de las primeras preguntas que te debes hacer. Entonces, si tú te das cuenta de que las ideas llegan, pues tú dices, pues hay una conexión energética entre todas las cosas. Y esa conexión es una frecuencia. Entonces, las frecuencias forman, hay un proceso, pero forman nodos que crean armonía. Y esas armonías, o sea, hay quienes dicen que la realidad es una sopa de frecuencia. Yo lo creo, o sea, pero esa es mi verdad. Pero en base a eso es como que cuando tú tienes una frecuencia específica, esa frecuencia hace dos cosas. Y o sea, una de las cosas principales que hace es que atrae lo que resuena con ella, sea bueno, sea malo, y repele lo que no resuena con ella, sea bueno, sea malo. Y eso es la otra cosa que uno tiene que tener en cuenta. La realidad, la fuente, Dios, lo que tú le quieras poner, el nombre que le quieran poner, no es ni bueno ni malo y trabaja por leyes. No trabaja por ay bendito, ni por súplicas, ni no. Lo que más tú pones en tu mente, lo que más tú proyectas, lo que más tú actúas, o sea, lo que tenga en presencia es lo que atrae, porque es la frecuencia que está corriendo. Entonces, por eso es que cuando tú tienes algo en la sombra, es como si dejaras prendido, primero que nada, la sombra, todas esas cosas, lo que está fuera de la individualidad del verdadero ser, son programaciones. Y esas programaciones, o acuerdos, lo que quieras hacer, esos acuerdos no funcionan conscientes, por eso están en la sombra, funcionan en automático. O sea, si a ti te pasó algo traumático cuando niño, eso se te quedó corriendo ahí. Y es como si tuvieras vamos a ponerlo como un pequeño radiecito, que lo pusiste en un tuning de dolor y lo dejaste prendido. Y ya te acostumbraste y no sabes ni que lo tienes. A veces lo sabes, a veces no lo sabes. Y lo dejas corriendo. Entonces tienes otro en otro lado y lo prendes y está el cuerpo sonando reggaetón en un lado, rock and roll en el otro, back en el otro, bachata en el otro, a la misma vez. No hay armonía. Pero sí hay ¿cómo es? Están de acuerdo, hay un acuerdo en que no hay armonía y esa no armonía está dentro de un parámetro de frecuencia y ese parámetro de frecuencias atrae ciertas emociones y esas emociones o esa energía atrae circunstancias que tengan que ver con eso porque el universo asume, poner un nombre, que tú necesitas eso porque es lo que estás pidiendo. De buena manera, de mala manera, a conciencia o inconsciente, estás pidiendo eso porque es la lección que tienes que aprender para sobrepasar pues para encontrarte a ti mismo, para romper con todas esas. Y ahí entonces es que viene el trabajo de sombra, identificar cada una de esas radiecitos que están en oscuridad sonando mal, fuera de tuning, y entonces ir uno por uno, atravesarlo, entenderlo, sanarlo, limpiarlo para que la energía vuelva a correr en equilibrio hasta que tú puedas entonces empezar a conectarte con tu verdadero ser y hacer lo que realmente quieres ser. Y nada, mala mía que sigo hablando. Pero no, básicamente ese es el... Hay una cosa bien interesante ahí que es como vamos quitando, ¿verdad? Según hacemos ese trabajo de sombra, y empezamos a mirar dónde está el arquetipo desbalanceado o, por ejemplo, en el caso de John, que uno va viendo los arquetipos, yo hice una mirada a los arquetipos masculinos, a ver cómo yo estaba entrando, saliendo de cuál de ellos, en dónde, qué le faltaba al guerrero, al rey, qué le faltaba, ¿verdad? Esas partes mías que son necesarias porque hablan de una parte muy profunda de nosotros y son arquetípicas porque es como un estándar. Como si tú eres hombre, pues probablemente tengas estas cosas ahí presentes. Y muchas veces sentimos que nos faltan cosas y esas cosas a veces están en esas partes profundas, en esa sombra, en esa oscuridad, porque si las sacamos no pertenecemos. Por ejemplo, conozco mucha gente, el mío ha sido ese caso también, no aceptar que soy un tipo grande, que soy un tipo fuerte y que puedo generar, dentro de mí puede haber violencia.
Entonces, a la hora de mirar esa violencia, que no es otra cosa que ese dolor ahí profundo, ¿verdad? Que se escuda detrás de una parte mía explosiva, violenta, pues castrarla o censurarla o maldecirla o demonizarla, no me permite sacarla de donde está y observarla y mirarla para poder permitirme una regulación de ello. Entonces, como mucha gente que me llega a consulta o me llega a constelaciones, es que yo me exploto de la nada y pues traigo muchos problemas con eso y yo quiero erradicar esa violencia de mí. No, Claro, y se vuelve un tema imposible porque es erradicar, no es primero porque nos vinculamos con esa parte como si fuera yo soy mi rabia. Es que yo digo que uno de los problemas más grandes de enfrentar todas esas cosas es que uno quiere sacarlas porque las odia o porque no le gusta, porque te traen incomodidad. Pero es que son parte de ti. Es que el viaje de las partes internas, yo creo que el peor error de cuando uno hace un trabajo de partes internas, que yo lo hago mucho en constelaciones, es querer erradicar partes tuyas que están ahí, que se manifiestan y que son un indicio de que hay algo que muchas de ellas son, mira, la rabia viene porque ya, basta ya. Así de, basta ya. No, y volviendo al tema de la frecuencia, ¿sabes? La frecuencia, como dijimos, no tienen podemos ponerlo así, no dividen si es bueno o es malo. Ajá. O sea, donde tú tienes la atención, entonces tú no quieres algo, ahí volvemos a John, que dice, lo que se resiste, persiste. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú estás tratando de pelear contigo mismo, no, yo no quiero ser violento, pero estás atrayendo la frecuencia de la violencia, pues vas a generar violencia aunque no la quieras. Por ejemplo, alguien me preguntó una vez, entonces un vicio, ¿cómo yo lo dejo? Pues mira, hay muchos tipos de vicios, algunos son más positivos que otros. Si tú tratas de decirle que no, vamos a ponerlo como decía antes, dile no a las drogas, pues ya estás trayendo a tu mente la droga, porque le estás diciendo que no. La mejor manera es ocupa tu tiempo en otra cosa que te apasione para que le quites poco a poco la atención a eso, para que entonces llegue el momento en que tú ya hagas las paces con eso, es parte de ti, lo debes de amar porque es parte de lo que te construye. Y cuando tú le das amor, primero, es la clave de la sanación, cuando tú le das el amor y aceptación a ese lado como parte de lo que te construye, porque eso tiene una palabra, pero ese me dio el de bilingue. Constructo o contrato o... Yo voy por ponerme la camisa. Cuando algo es... contraste. El contraste. Ese contraste entre, gracias, es lo que te hace ver realmente la sustancia de la situación. Por ejemplo, tú entiendes mejor el amor cuando has pasado por momentos difíciles, ¿sabes? Bueno, o que Por eso vinimos de esta manera. ¿Por qué tenemos sombra? Si realmente nuestro ser debería ser de luz completamente. Pues un sol no tiene sombra, porque ilumina hacia todos lados. Pero una vez se separa de ese sol, ese pedazo de ese sol se separa y la luz le da, pues entonces crea una sombra. Es simple, pero es básicamente lo que estamos haciendo. Estamos buscando un contraste para tener experiencias y entender mejor cómo funciona por qué tomamos las decisiones que básicamente el viaje, me acordé de Matrix, ¿verdad? El viaje de que las estrellas no las vemos brillar de día, las vemos de noche cuando el fondo es oscuro, cuando están en plena oscuridad. Sí. Ahí es que las podemos apreciar. De ahí porque Rabindranath Tagore nos recomendaba a través de su poesía: no llores cuando veas el sol ocultarse detrás de las montañas, porque las lágrimas no te dejarán disfrutar de las estrellas. ¿Okay? Ahora bien, aquí hay una problemática que tenemos que aclarar.
Jung no sugiere la pelea contra la sombra. Por el contrario, lo que busca es la reconciliación, y la reconciliación solo puede venir abrazando la sombra. La integración de la sombra. ¿Dónde está el problema? Hemos hablado aquí del ego. Y en una conferencia anterior que tuvimos en este espacio, mencionamos que era el ego. El ego no es otra cosa que la mente de sobrevivencia, de subsistencia, que depende de los sentidos y de la educación que recibe a través de la familia, de la escuela, del Estado, de su ambiente que le está rodeando. Si esa educación que va recibiendo es defectuosa, lo enmarca dentro de un paradigma, crea unas murallas alrededor de la mente que no le permiten ver más allá de eso. El ego, ¿qué hace? Pues fragmenta la realidad y ve todo lo que está fuera de él como si fuera su opuesto. Por eso tenemos un mundo en el que vivimos donde vemos a los demás como nuestros adversarios. Por eso es un mundo donde se mueve la economía basada en la competencia, nunca en la colaboración. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Okay? Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿cómo tú manejas esa circunstancia? Si tú naciste, criaste y fuiste acondicionado a un entorno psicosocial puramente religioso, donde había muchas restricciones, y cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que maquillar, cómo tienes que hacer esto, aquello y lo otro, que estas cosas son malas, aquellas son buenas, etcétera, etcétera, y tú... Pues nada, tú estás funcionando dentro de una estructura que tiene unas murallas que no te permiten ver fuera de ese marco de referencia. Y eso se constituye como tu zona de comodidad, donde tú te sientes cómodo. ¿Qué pasa? Todo eso que tú vas ocultando detrás de la pantalla del consciente, ¿ok?, sigue aumentando la presión y comienza a manifestarse con deseos, impulsos que dentro de ese marco de referencia son malos. ¿Ok? Imagínate una persona que tiene impulsos homosexuales dentro de un marco de referencia ateísta donde se restringen todas esas cosas. ¿Te imaginas el terrible problema y la gran noche oscura que tendrá que pasar para poder superar eso? Claro. ¿Ok? Y así pasa con todo en nuestra vida. Así que hay que aprender a maestrar el ego. ¿Ok? Eso es como tratar de ir a buscar al león a la selva para tratar de meterlo en una jaula. ¿Qué es lo que va a hacer el león? Se va a defender y te tirarás al paso y tratará de atacarte para que no lo amenaces. Por eso hay muchas de estas terapias del trabajo también, ¿verdad? Con sustancias o medicina sagrada o psicodélicos, etcétera, que tienen como base lo que llaman el ego killer, para censurar la presencia del ego o el desenvolvimiento del ego en estos estados de conciencia que nos permitan mirar a profundidad esa oscuridad. Digo oscuridad porque, ¿verdad?, cuando uno está bajo este tipo de terapia ya no hay un juicio, sino que automáticamente, o no hay una condena, sino hay una mirada directa y se identifica claramente, esto es esto. Sí. Y la palabra oscuridad se refiere que no está en la luz, exacto, que no se ve. Exacto, que no se ven, que no se ven, que están escondidos. Están escondidas. Y hay una cosa que yo quería traerte también dentro de eso, y lo voy mirando y cada vez me convenzo más, que esta sombra o estas cosas pasan a la sombra y a la oscuridad por la estructura y por los sistemas en los que vivimos, ya sean religiosos, políticos, familiares, que tienen unas reglas. Tú naces en ellos, empiezas desde el ser esencial y vas castrando, censurando, ocultando, escondiendo lo que empieza a emerger de ti. En algunos casos parecería que uno viene con eso de fábrica, pero la realidad es que... Bueno, hay quienes dicen que heredamos, con la memoria celular, heredamos algunas de esas cosas y que hay que romperlas. Pero sí, son cosas que vienen de o sea, que
de alguna u otra manera están puestas en el sistema. Y en el marco de constelaciones también lo miramos. Sí, de hecho, a eso precisamente iba. Porque, ¿y ahora cómo tú puedes bregar con eso? ¿Qué alternativas tú tienes? Claro. ¿Ok? Porque Porque no es cuestión, mira, el ego está allí. No, la sombra está allí. No. El problema es que tú no las puedes identificar porque en un cuarto oscuro tú no sabes dónde están las cosas. ¿Ok? No. Así que. Y la mayoría de las sombras de cada uno ni siquiera sabemos que las tenemos. Sabemos que las tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos en automático. Hay dos maneras de poder identificarlas. Primero, porque sabes que hay algo que está mal dentro de ti. ¿Cuántos casos tú que te mueves en los medios artísticos? Obviamente tienes que conocer los casos de aquellos poetas, escritores, artistas que súbitamente entran en este vacío y pierden toda la conexión con la inspiración. Algo malo está pasando dentro de su interior. ¿Okay? O tú ves estas personas que lo tienen todo, ricos, famosos y poderosos, y viven dentro de un vacío existencial tan terrible que los lleva a adoptar actitudes y acciones que son nocivas contra él mismo. Por ejemplo, en estos días yo leía una entrevista que se le hacía a Brad Pitt a causa de la próxima película que él está protagonizando, y él comienza a confesar que pasó por un periodo en su vida donde perdió todo sentido de la vida. Lo primero que hacía en la mañana cuando se levantaba era fumarse un cigarrillo de marihuana y almorzar con 6 latas de Coca-Cola. Esas son actitudes suicidas. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí que un individuo que lo tiene todo, tiene fama, tiene dinero, tiene todo lo que necesita, o sea, todas sus necesidades de deficiencia, como lo describe Maslow, están satisfechas y se puede sentir tan miserable como eso? Y conocemos casos de ricos y famosos que se han suicidado porque no pueden lidiar con ese vacío existencial. Como decía Víctor Frankl, el vacío existencial conduce a la tríada de la neurosis de masas que se caracterizan por violencia, adicciones y depresión. ¿Okay? Que nos enseñaron a alimentar el cuerpo. En cierta manera, nos enseñan pues, bastante a alimentar la mente, pero no nos enseñan a alimentar el alma. Exacto. Entonces, cuando tú dices, no tengo ánimo, el ánimo no tiene que ver nada con la fuerza. Tú puedes estar durmiendo todo el día, pero no quieres hacer nada, porque no estás conectado, no estás alimentando el alma, por ponerlo así, esa conexión directa con tu higher self, como le dicen. Claro. Pero yo quería volver a algo de que habían hablado ahorita, si no les molesta, cuando hablamos de la ambición y sobre otros términos que muchas veces los vemos como que es el egoísmo. ¿El egoísmo realmente es bueno? ¿Es malo? ¿Realmente hay personas que no son egoístas? Yo me acuerdo que una vez hicieron una entrevista a una persona de mucho poder y era un filántropo. Y bueno, no era tan filántropo más, pero lo que estaba haciendo era siendo filántropo. Sí. Y le preguntan, ¿pero por qué tú eres tan bueno? Y él dice, porque soy egoísta. Y eso a mí me dejó pensando. El tipo es un hipócrita. Pero lo que dijo era verdad. Todas las personas que están haciendo algo que quieren, porque le trae satisfacción, sea de un positivo o negativo, son egoístas. Porque están haciendo lo que quieren hacer, ¿me entiendes? Para ellos. Entonces es como uno mide realmente dentro de lo que está haciendo. Entonces ahí entran las programaciones. Esto es negativo, esto es positivo. Como tú dijiste ahorita, el macho, el violento. ¿Sabes? Créeme que si estuviéramos en una selva... Eso es lo único que te mantiene vivo, exacto, probablemente. Exacto. Por eso es que yo les digo que el ego es la mente de supervivencia. Sí. Y sin ella, ninguno de nosotros estaría viva en este mundo. El problema, Ricardo, es que nos dicen, nadie nos dijo que el ego
es una pequeña programación. Bueno, una pequeña no, es la programación. Es un constructo que ha sido y que está continuamente. Pero si por lo menos supiera que es una programación, pues le estaría dando o dejaría entrar los updates. Exactamente. Todo el tiempo. Ese es el problema. El problema es que la cerramos y como todo es frecuencia, pues una sombra es una disonancia y una disonancia es un bloqueo que no deja entrar la información que necesita. Correcto. Por eso es que la otra forma, además de que, como lo mencionamos, primero que nos damos cuenta de que hay algo que no está bien. La otra forma es aquellos que viven felices dentro de su zona de comodidad, hasta que por un factor externo nos obligamos a salir de esa forma, de esa zona de comodidad, a causa de una crisis, como las que mencionamos ahorita. Así que la forma como vamos a darnos cuenta de que no hay algo bien o porque lo sentimos o porque somos obligados a enfrentarla. ¿Ok? Ambas cosas necesitan entonces de un diagnóstico. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué tú haces si te encuentras dentro de una habitación completamente oscura que tú no sabes qué alimañas hay ahí dando vueltas? Pues tienes que entrar con una linterna y comenzar a constelar qué es lo que hay allí que yo puedo identificar qué es lo que está produciendo ese malestar dentro de mí. Esto es parte de lo que se trabaja en las famosas constelaciones familiares. Correcto. Es la capacidad de constelar el subconsciente de tal manera que nos podamos dar cuenta de aquellas cosas que son las que nos están aquejando a nosotros y nos están llevando al proceso de la crisis. ¿Okay? Y tú podrás hablar mucho más de eso. Sí, ahí hay un aspecto bien importante a la hora de nosotros trabajar en constelaciones. Está el factor, ¿verdad?, consciente que envuelve la familia de origen, ¿verdad? Un poco la actualidad, donde estamos hoy. Está la parte un poco más subconsciente, o no, transgeneracional mayormente, que es ya abuelos, bisabuelos, linaje, todo eso. Pero la parte que a mí me gusta, que es esa es la cara B, como le digo yo, es la existencial, como estamos nosotros con relación a la vida y a los aspectos de la vida, ¿verdad? Amor, abundancia, conexión, etcétera. Y una que me gusta mucho, que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es la de partes internas. ¿Qué partes de nosotros son directivas? ¿Qué partes son explosivas? ¿Qué partes son exiliadas? Que ahí es donde está, ¿verdad?, alojado el trauma en la infancia, en la adolescencia, y a partir de ahí, pues, cómo se va creando o se van metiendo estas emociones dentro de este cajón oscuro, ¿verdad? Y estas partes sanas de nosotros que son como, es con lo que venimos. Es como la brújula hacia esta experiencia humana, pero es como una brújula que nos lleva hacia ese lugar de sanación, de buscar el bienestar, esa paz y habitarla. Claro. Entonces es como cuando podemos ver esas partes, bien interesante, como yo pido representantes, ¿verdad?, para el cliente o lo que quieran ver con relación a ese aspecto de esa parte interna. Ya sea la parte violenta, ya sea la tristeza profunda, ya sea esta sensación de vacío y soledad. Y hay que ver lo increíble cómo la gente reacciona a poder ver representados estos aspectos de ellos. Y bueno, pienso yo que nosotros somos muy primitivos en ese aspecto, en estos aspectos de mirada profunda. Y digo primitivos porque los procesos de sanación de esta manera son muy ritualistas. Y dependen no solo del ritual, el ritual, entiéndase, el proceso que hacemos, ¿verdad? Y la imagen final de este proceso, que es como un recibo de que pasamos por ahí. Y permitirnos sentirnos es la única manera de integrarlo. Porque si no sentimos el dolor, si no sentimos la tristeza, si no sentimos la angustia, no hay como una integración real. ¿Entendés? Y se vuelve repetitivo. Sí, atravesarlo. Claro, entonces el portal, el umbral, hacia, ¿verdad?, lo que necesitamos o lo que queremos alcanzar, tiene que ser siempre a través de esa emoción. O sea, siempre es hacia esa oscuridad, claro, a mirar esa sombra. Oye, porque es para integrarla. Es como un fractal de nosotros o es un pedazo de nosotros que se, claro, queda
escondido, ya sea por el dolor, por la vergüenza, es como llamar a todas esas partes a nosotros, ahí está en la sombra. Exacto, definitivamente. Es reclamar el poder de ese todo mío, ese yo como un todo. Sí, sí. Necesita esas partes que se quedaron en el camino, porque lo que hace el dolor o esas situaciones es fragmentarnos. Sí, es una separación ficticia de aspectos tuyos. Eso. O sea, pero algo que me y que después que cuando los miras, los rechazas. Sí, sí. Porque no quiere, porque te da vergüenza. Sí. Que ese es el trabajo profundo, el cómo yo integro eso, reconociéndolo no desde la vergüenza. Desde Es la lucha entre la máscara de Jung y la sombra. ¿Cómo tú entonces ahora las integras? Perdona, Macoyo. Sí. Que te iba a decir que ahorita dijiste algo de que hay muchos rituales detrás de todo esto. Y yo a veces me lo preguntaba y decía, pero ¿por qué algo tan sencillo? Obviamente, pues, nosotros a veces pensamos que esto es complicado, esto no lo estudian, es difícil. Entonces las universidades lo que te dan es parte, pero es una parte que te mantiene desconectado y no realmente entras a la intuición y a todo. La centrifugadora. Y yo digo, pero todo esto lo saben las élites. Entonces uno dice, ¿quiénes se pasan utilizando símbolos, arquetipos y cosas? Las corporaciones, las élites, todo eso. Y uno dice, ahora yo entiendo por qué es que mucha gente tiene que hacer todo esto en rituales. Porque había que esconderse. Sí. Porque si no te perseguían. Fíjate que todas las culturas chamánicas, Sí. ¿cómo enseñan? A través del ritual y las leyendas, que no son otra cosa que símbolos que utiliza la mente, con la cual la mente subconsciente puede identificarse para que se abra. ¿Qué hace eso? Pues deja calmado el ego para que se pueda manifestar la mente subconsciente. Sí, es como hacerle un hack al ego para poder conectar con el subconsciente. Y en los símbolos hay códigos, hay comandos y hay todo eso. Y no, hay cosas que a veces uno dice, esto, de verdad que esto es un videojuego. Estamos en porque es como si fueran como que hay códigos, hay de símbolos, hay cosas que hay, y es todo como, pero es parte del descubrir. Esa es la otra cosa, que uno se pone bien serio, y que lo otro, y dentro de todo es como que la aventura que nos pusimos, a atravesar el ciclo de Campbell, ¿cómo que se llamaba? El de eso del héroe. Joseph Campbell, el gran filósofo norteamericano. Que él fue estudiante de Jung, yo creo. Ahora no recuerdo, ¿no? El Journey del héroe. El Journey del héroe, sí. Sí. Yo estudié todas estas cosas cuando no estaba metido en estas cosas. Irónicamente, después que... Pero sí, gracias a él es que Star Wars sí existe. Eso es así, muy cierto, muy cierto. Y eso está brutal porque está nada más por eso. La mirada, esa escena de Luke entrando ¿verdad? A la corteza del árbol y entrando y Yoda desde afuera, vete tú porque eso no me toca a mí, yo te espero acá. Yo te acompaño, pero no entro por ti. Sí, no, y él estaba enfrentando a su sombra. A su propia sombra. Exacto. Ahora, hay una dimensión que no hemos tocado, que es la dimensión espiritual. De hecho, toda esta teoría de la psicología analítica de Jung, ¿de dónde nace? Él mismo lo admite. Nace de una experiencia mística y utiliza como referencia a San Juan de la Cruz. De hecho, el término Noche Oscura fue acuñado por San Juan de la Cruz en el famoso poema titulado La Noche Oscura, que narra cómo una mujer, después que está sosegada, escapa de su morada para emprender un viaje al encuentro de su amado para fundirse con él. Y ese viaje, desde su morada hasta el encuentro con el amado, es lo que él llama la noche oscura. ¿Por qué noche oscura? Todos pensarían que San Juan de la Cruz estaba escribiendo en un contexto puramente cristiano. Lo que sabemos es que no es así. Estaba escribiendo en un contexto neoplatónico, lo que se conoce como la vía negativa. ¿Y qué es la vía negativa? Como el pseudo Dionisio, que describe la deslumbrante oscuridad
Porque fíjate que San Juan de la Cruz no utiliza ni siquiera la palabra Dios, ni Jesús, ni Cristo en ese problema, en ese poema. ¿Ok? ¿A qué se está refiriendo San Juan de la Cruz? ¿Ok? Está refiriéndose a algo que no tiene forma, algo que no tiene algo con lo que podamos identificarlo. Por eso es que es la noche oscura, porque es totalmente incognoscible. Ese algo al cual queremos nosotros unirnos. ¿Y qué dice en el poema San Juan de la Cruz? ¿Cómo dentro de esa noche oscura se prosigue el viaje? Por el fuego intenso en el corazón que sirve como llama luminosa que alumbra más que la luz del sol. O sea, fíjate cómo se utiliza la sutileza de las palabras para dar un nuevo significado. La morada es el cuerpo físico. La luz en el corazón es el deseo intenso de unirse a algo que es más grande que él, aunque no tengamos una idea de lo que es. ¿Ok? Eso es por esa razón. Entonces, Jung concluye que aquel que alcanza el proceso de individuación tiene entonces acceso a ese aspecto trascendental de su ser. Y eso nos lleva a otro tema. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es cada uno de nosotros? ¿Ok? Soy yo, Ricardo Ramírez, Eric Rodríguez. Hay un psicólogo norteamericano, William James, que decía: somos como las islas sobre el mar, separados en la superficie, pero unidos en la profundidad. Porque la realidad última de lo que somos es que no somos seres individualizados, somos un solo ser expresándose en la diversidad de este mundo. Pero y eso fue lo que vino. A vivir esa experiencia, a estar a ser un individuo. Y bueno, es que esto hay tantas cosas hay un montón de cosas aquí y hay mucha apertura dentro del proceso. Creo que lo primero en este punto en el que estamos es que cuando estamos aquí olvidamos, ¿verdad?, esa divinidad. Y según entramos en un proceso primero en cómo nos comunicamos cuando somos niños, cuando somos pequeños, cómo nuestra vulnerabilidad nos obliga a rendirnos al mundo aún en el proceso de aprendizaje y cómo empezamos a ser reprogramados, ¿verdad?, con capas que van tapando esas posibilidades. Esa palabra, ese concepto de divinidad que en cierta manera hasta prostituido ha sido pero cuando tú lo miras, ok, volvemos al ego como programación y volvemos a las personas más inteligentes en el mundo, muchas veces están tras bastidores, han entendido esto desde hace mucho tiempo. Y ellos utilizan esto. Ok, tú tienes un ego, pues tú eres programable. Y eso es lo que han hecho. Te han metido 1000 cosas o sea, siempre utilizan ideas de opuestos para desconectarte y mantener la disonancia. ¿Por qué? Porque si nosotros cada cual llegamos a la individualidad que habla John, pues pensamos por nosotros mismos. Exacto. Somos nosotros. ¿Sabe? Yo hace poco escuché a un político, una mujer, diciendo que el gobierno te da tus derechos. Y de las pocas veces que está de acuerdo con un religioso, le dijo, no se dejen coger. En el momento en que el gobierno sea el que te asegura los derechos, es el momento en que te los puede quitar, porque en tu cabeza él es tu papá. No, eso no es lo que dijo, pero es lo que te está diciendo. Él dice, no, Dios es el que te da. O sea, tu conexión divina. Cuando tú eres tú mismo, cuando tú te empoderas, cuando tú eres realmente la persona que eres,
tú, o sea, es difícil de que te cojan, de que te manipulen, ¿me entiendes? O sea, por eso es tan, por eso es que las élites odian realmente el crecimiento espiritual, porque pierden el control. Mira, yo no sé quién fue, ahora mismo no me acuerdo si lo dijo Churchill o Roosevelt, no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo, pero decía, quien sacrifica su libertad por seguridad no merece ninguna de las dos. Sí, no, es que y ha sido, y hemos entregado tanto la seguridad sí, por miedo a hacernos responsables de tantas cosas. ¿Y cuál es el verdadero, el opuesto del amor? Es el miedo. Uh-huh. La gente dice, no, el odio. No, el odio es una manera torcida de amar. Sí, pero el opuesto porque separa. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú quieres seguridad desde un punto de vista de miedo, estás entregando tu poder. Uh-huh. O sea, porque la seguridad la tienes que crear tú desde un punto de vista de amor, de unión. O sea, tú te haces fuerte. Es que yo creo que fue, yo sé que hay gente que no le gusta, pero yo creo que fue Jordan Peterson que estaba hablando del hombre peligroso. Y es estadística. Un hombre peligroso es más tranquilo, es menos violento. ¿Por qué? Cuando el hombre se hace fuerte, cuando el hombre practica artes marciales, cuando el hombre está saludable, está en control, porque no tiene miedo. Eso es lo que la gente no entiende. El miedo es lo que crea la violencia. ¿Sabe? Cuando las personas tienen miedo a perder algo, las personas tienen miedo a que le hagan daño, o sea, ahí es que se ponen violentos porque es su manera de sobrevivir. Ahí el ego rápido active las alarmas. Sí, o sea, no es el miedo como tal, es lo que hace la gente por miedo, lo que termina, ¿verdad?, deformando o haciendo daño realmente. Y eso lo vimos ahora en pandemia, lo vemos en desastres naturales, lo vemos en situaciones donde el miedo a perder algo específico, el miedo a no tener seguridad, es lo que pone a la gente a estar atacando al otro, a estar dividiendo, exacto, creando lugares o espacios desde el miedo para controlar. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué insistir en seguridad cuando las constantes de este universo son la impermanencia, la incertidumbre y la relatividad? Yo creo que esto es una pregunta tipo para esfinge. Porque esas tres cosas del universo son aspectos del divino femenino. ¿Ah? Y para eso está el balance del divino masculino, que es el que trae enfoque. Exacto. Y los boundaries. De ahí entonces que Jung concluye la necesidad que tenemos de poder conciliar el animus con el ánima. Ya está. Y una sin la otra, es que, ¿sabes? La gente, es bien difícil entenderlo, y más en estos tiempos con tantas distorsiones sobre los conceptos. La guerra, la competencia. Y quiero decir aquí, olvídate de los géneros, estamos hablando de energía. ¿Sabes? Sí, pero ya está cancelado porque ya también están diciendo que eso es otro constructo más. Es que te digo, está tan tergiversado todo y está la bomba de confusión y de desinformación tan brutal que, o sea, ya también hay hasta una guerra en contra de esos términos. Porque acuérdate que dentro de la ingeniería social que se ha hecho para desconectarnos, porque son tiempos en que la gente está volviendo a conectarse, la gente está haciendo su trabajo de sombra, por eso es que se está volviendo a esta reconexión y no quieren perder el control. Entonces, el ejemplo más claro, la palabra woke es despertar, ¿sabes? Que eso lo venían diciendo las personas que estaban haciendo este trabajo. Pero lo cogieron y la pasaron a otro punto de vista, ¿sabes? Como que para desconectar de los verdaderos significados de cada cosa, ¿me entiendes? Como que no, si realmente tú quieres la equidad, la igualdad. ¿Tú te acuerdas quiénes eran los que cancelaban antes? Los religiosos. Los religiosos. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, los que llevaban una guerra eterna con los religiosos, ahora están haciendo lo mismo que hacen los religiosos en cierta manera,
Eso no es igualdad. Porque no hay peor perpetrador que una víctima con derecho. Sí. Cuando tú no trabajas esa parte víctima tuya profunda, lo que queda es una sensación de impotencia y eso te pide buscar venganza. Uh-huh. Y dentro de la máscara de la víctima, lo que estás ideando no es tú conciliando contigo ese dolor para traerte paz, para moverte hacia adelante. Lo que estás trayendo contigo es la necesidad de que corra la sangre por la injusticia que a mí me hicieron. Pues como fueron injustos conmigo, yo ahora voy a destruir a diestra y siniestra cuando tenga poder. Pues, y esto es una cosa que se perpetúa y que ha sido la historia de la humanidad. El ciclo de la violencia. Porque no ha habido sanación. Y no ha habido la mirada a la sombra. Sí, exacto, porque si tú entiendes realmente de dónde viene, como tú dijiste ahorita, es una proyección. ¿Entiendes? Por eso yo le digo, la misma gente que me dice, me están cancelando, me están criticando, y al revés, los dos son un espejo del otro, ¿me entiendes? Por eso es que hay que buscar el trabajo interno y evitar el conflicto, porque no es que uno esté mejor que el otro, es que estamos en un proceso de encontrarnos y de entendernos en uno mismo. O sea, y a veces yo sé que es difícil hablarlo porque el problema es que tú no puedes decir nada a veces de uno de los dos lados porque te caen encima. Bueno, si no hay, si no hay tercer episodio, pues sabe qué es que nos picaron la cabeza. Pero el punto es que el proceso de entender realmente, de encontrarle ese balance, esa sanación, es un proceso de libertad. Y esa libertad es la que te lleva a que las fuerzas externas pierden el control de ti, porque tú encuentras la verdadera libertad. Eso sí, y esto es algo que la gente se le olvida, ser libre es tomar decisiones. Es hacerte responsable. Hacerte responsable. Asumirla. Y por eso mismo es que cuando uno quiere ser libre realmente, uno tiene que decir, ok, ya ni papi ni mami me tienen que resolver el problema, ni la religión tal me puede resolver el problema, especialmente el gobierno. Y que todo lo que hago tiene una consecuencia. Aquí en Puerto Rico todo el mundo dice, no, que el gobierno. El gobierno no va a cambiar hasta que nosotros no nos empoderemos y hagamos las cosas por nosotros mismos. Y yo creo que está como está porque mucho poder le hemos dado. No, es que total, ese es el problema. Hemos dado toda la responsabilidad. Es que muchas de las personas que realmente quieren hacer las cosas por sí mismos se van. Sí, ya está. O sea, ese es el problema. Pero si tú esperas que el gobierno resuelva tus problemas pidiéndole al gobierno, ¿sabes? Y tú criticas al gobierno y le pides al gobierno a la misma vez que resuelva tus problemas, no estás haciendo nada. Sí, no, hay un círculo vicioso. Sí, porque es como que es la cosa más estúpida que puede hacer. Es como que hoy voy a protestar en contra del gobierno para exigirle que me resuelva los problemas. O sea, el problema es el gobierno. Bueno, aprovechemos, vamos cerrando. Macoyo, te pregunto, si se te ocurre ahora, ¿qué no te he preguntado o qué no has dicho que te gustaría decir ahora? Si te viene algo a la mente. Ricardo, contigo voy a lo mismo también. Wow. O si quieres pasarle la palabra a Ricardo y después vuelvo contigo. Sí, que empiece Ricardo, porque ¿qué? Ricardo, ¿se te ocurre algo dentro de lo que hemos hablado que podamos traer como statement final? También una cosa que yo no he hecho, podemos estar en silencio. Hay un refrán que dice en inglés que dice Heroes die young. ¿Tú crees que puedes enfrentar tu propia sombra solo? Es necesario que busques ayuda. Eso es lo primero. Y con esa ayuda luego viene la autoeducación. Y con la autoeducación entonces nos movemos a la acción. ¿Ok? Y entonces asumimos la responsabilidad y tomamos control del timón de nuestra vida. Así que no intentes lidiar con tu sombra de manera sola. Están los psicoanalistas,
están los acompañadores, como en tu caso, que utilizas las técnicas de constelación familiar y así por el estilo. Porque es embarcarnos en una habitación extraordinariamente oscura y tú no sabes lo que va a ocurrir. Lo otro, ten mucho cuidado con utilizar sustancias como las que se han programado por ahí, porque pueden ser un arma de doble filo. Claro, ¿Okay? claro. Por ejemplo, tú utilizaste una sustancia que te ayudó en este proceso, porque lo usaste en un contexto correcto y con el acompañamiento correcto. El problema es cuando se tratan de utilizar de manera recreativa. Porque cuando tú paralices el ego y ese ego deje de interferir y se abra el subconsciente, es como destapar la caja de Pandora y tú no sabes qué va a salir. Especialmente si la frecuencia está baja, eso entra quien sea por ahí. Exactamente. El problema es que las sustancias son sagradas. Ese es el contexto correcto. Sí. Y así es que se debe tratar toda la vida. Si tú trabajas toda la vida como algo sagrado, no vas a tener problemas. Y añadiéndolo de acompañado, faltaron los guías. Esa llámale guía, ángeles, como tú quieras decirle, pero sí hay un montón de huestes, hay un montón de seres familiares, lo que sea, como tú quieras llamarle, que están ahí para ayudarte. Y si tú tienes la conexión a nivel de ellos, vas a conectar con ellos. Y recuerda, siguiendo ese pie forzado, me gustaría traer las palabras de Orfeo cuando decía: el universo es una vasta sinfonía de virtudes y aquello que es la fuente de toda armonía debe ser armoniosamente invocado. Muy bien. Amén. Pues yo no voy a decir mucho más, Macoyo, que por favor tus redes sociales, donde te podemos conseguir, la gente que quiera conseguir tu música, los petardos, etcétera. Bueno, lo más fácil es poner en el search Los Petardos con signo de exclamación al final y sale el Facebook, el Instagram. Muy bien. Y lo mío, Macoyo, lo mismo, con Y, y van a salir porque ponerme a decir las direcciones no termina. No ha aparecido otro Macoyo en... Yo llevo años buscando Macoyo para ver si el nombre era... Al principio no aparecía nada, luego apareció un japonés. Es que siempre tiene que haber un japonés. Pero hay un equipo yo creo, no me acuerdo si era de fútbol, pero de liga en Sudamérica que se llama Macoyo. Pero ha sido lo único que he encontrado. Yo lo que quisiera ver es si el Macoyo de Japón es mejor Macoyo que tú. Porque usualmente siempre que uno hace algo bien brutal, viene un japonés y lo hace mejor que tú. No sé. Vamos a desaparecerlo rápido. Si no vira los ojos, no. ¿Será tu doble cuántico en este tiempo? Pues imagínate. Mi opuesto, porque está en Japón. Bueno, Ricardo, siempre muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad de poder compartir estos temas y compartirlos con el público que se van a sintonizar. Que esto fue un poquito más en plan ordenado, protocolario, no sé, es como más serio, pero esto es un jangueo de nosotros normal cuando estamos en Aguadilla. Sí. Y nuevamente, Macoyo, gracias por venir acá hasta el penthouse, acá en GW5. Gracias a ti. En el control, allá en el mando, el señor Gaby. Gaby, gracias 1,000,000. Y gracias a ustedes por ver este episodio de El Círculo. No esperábamos que nos fuéramos en esta terminología o esta profundidad, pero es algo que nos gusta mucho y yo creo que es tiempo ya de que la abracemos. Las cosas no son tan básicas como parecen. Hay muchas dimensiones y no tenemos que tener miedo a explorar ninguna de ellas. Somos parte de todo y todo es parte de nosotros. Así que gracias por ser parte del Círculo. Yo soy Eric Rodríguez y será hasta la próxima.